Muy buenos días, mi nombre es Melissa Plazas. En el día de hoy voy a presentar la situación de cuidado de enfermería en el contexto clínico y la docente asesora fue la jefe Liliana Estupiñán. En los datos personales del paciente tenemos que era un paciente de género masculino de 70 años de edad, perteneciente a la Unión Temporal Tolhuila, que ingresó el 30 de julio y se dedicaba a ser docente. En la atención inicial tenemos que fue remitido de la clínica Encosalud, un paciente bajo efecto de anestesia con monitoreo no invasiva, con soporte ventilatorio invasivo, paciente remitido para valoración por cirugía cardiovascular, por insuficiencia aórtica, dado por endocarditis, paciente con hospitalización desde hace 15 días por choque séptico, en el que se evidencia vegetación en válvula mitral, sumado a falla cardíaca aguda descompensada. Los signos vitales a la hora del ingreso se encontraban en valores normales. Datos relevantes para la valoración: se observan secreciones purulentas del paciente a su ingreso y se solicita cultivo de secreciones orotraqueales y cubrimiento antibiótico para gérmenes hospitalarios. Los antecedentes es el choque séptico, la endocarditis infecciosa, la falla cardíaca aguda, el hipotiroidismo y la hipertensión arterial. El 31 ingresa a UCI, se da valoración por anestesia, se da valoración por cirugía cardiovascular, valoración por infectología, que envía manejo con meropenem, amikacina y continúa la pseudoanestesia. Y se da la cirugía de emergencia a las 7 de la noche. Se realiza el reemplazo de válvula aórtica y reemplazo de válvula mitral. Los paraclínicos para ese 31 se evidencia unos linfocitos bajos, pues por su infección, una hemoglobina y unas plaquetas bajas, por su enfermedad cardíaca, un BUN alto, lo que evidencia una disminución de la función renal y una proteína C reactiva, pues que se relaciona con su patología cardíaca. Además, la muestra de secreciones orotraqueales muestra bacilos gram negativos, levaduras y leucocitos. Para iniciar el resumen cronológico, entonces el paciente pues salió de posoperatorio con pronóstico reservado. El primero se realiza una transfusión de hemoderivados sin complicaciones, una unidad de glóbulos rojos y una unidad de plasma. El 4 es valorado por neuro, donde se evidencia una pobre respuesta a pesar de la disminución de la pseudoanestesia, resultado de un TAC cerebral compatible con degeneración de sustancia blanca global, lo cual refiere pobre pronóstico, y no se observó lesiones agudas de isquemia o hemorragia. El 7 se realiza una traqueostomía sin complicaciones para el inicio de la ventilación espontánea. El 11 se realiza una junta médica donde se cambia el tratamiento antimicrobiano vancomicina, ampicilina y oxacilina hasta el día 14 del posoperatorio por reporte negativo de cultivo de la vegetación valvular. El 13 se ordena suspender la vancomicina por 24 horas por el aumento de los niveles séricos, teniendo un valor de 47.9, y vigilar antes de retomar el tratamiento. ¿Por qué se debe esto? Pues un estudio llamado Aspectos prácticos en la utilización de antimicrobiano indica que los niveles normales séricos de este medicamento, tomado 30 minutos después del término de la infusión, deben estar entre 25 y 35. El aumento de este valor aumenta el riesgo de hipersensibilidad, nefrotoxicidad, ototoxicidad y neutropenia. El 15 se evidencia que el paciente tiene una escara sacra, se solicita interconsulta por clínica de heridas, se da la valoración en donde se evidencia una lesión en región sacra de 5 por 5 centímetros de longitud, tejido facelado, 100% bordes irregulares y curaciones 2 veces a la semana. El 18 se da valoración por infectología, que suspende totalmente la terapia antibiótica por cultivo de vegetación negativo. Ese 18 se evidencia que el paciente ha permanecido estable sin soportes, por lo cual se indica traslado a hospitalización. El 20 se da nuevamente una valoración neurológica donde se dice que presenta cuadriplegia por probable evento hipóxico cerebral padecido durante el estado de choque, con alteración del estado de conciencia, apertura ocular espontánea, trata de seguir con la mirada y responde a estímulos dolorosos. El 21 se evidencia un potasio de 2.1, una hipopotasemia severa, por lo que se ajustan líquidos endovenosos, se inicia reposición de potasio IV y se ajustan la dosis de sulfato de magnesio. En un artículo llamado Alteraciones del equilibrio del potasio, se evidencia que por cada miliequivalente que el valor baje de 3, se produce un déficit de 200 a 400 miliequivalentes.
La reposición de potasio no debe superar los 100 a 150 mil equivalentes al día. La concentración de potasio en suero no debe superar los 30 mil equivalentes por cada 500 cc de suero. El ritmo de infusión no debe superar los 20 mil equivalentes hora. La hipopotasemia se asocia frecuentemente con hipomagnesemia. Cuando ambas alteraciones están presentes, es necesario que el paciente reciba al menos 0,5 gramos, o sea 4.000 equivalentes de sulfato de magnesio junto con el reemplazo de potasio. En caso contrario, el potasio no se moverá intracelularmente y el paciente perderá potasio por excreción. El 24 ya el potasio se encontrará en valores normales, se suspende la infusión de catrón. El 26 el paciente presenta picos febriles. Se estudian varias causas, pero primero se realiza un TAC de tórax simple donde se observa un derrame pleural bilateral, lo que causa picos febriles. Entonces inicia el tratamiento con amikacina y meropenem nuevamente. El 2 se realiza la toracentesis izquierda para el drenaje del derrame pleural y se observa un líquido de aspecto seroemético. El 3 se realiza la decanulación de la traqueostomía, lo que el paciente tolera adecuadamente, y se ordena la salida, pero esta no se da hasta el 14 de septiembre por trámites administrativos de la EPS. En los aspectos positivos tenemos que el paciente tenía un acompañante permanente, tenía muy buen apoyo familiar, el manejo se dio intrahospitalariamente, tolera parcialmente la vía oral y las respiraciones de forma independiente. En los aspectos negativos, pues este paciente tuvo un shock séptico, una predisposición a las infecciones, un estado físico muy deteriorado y la imposibilidad de movilizarse y comunicarse independientemente. Para el análisis de la situación en salud, tenemos el shock séptico, las causas. El proceso se inicia cuando los microorganismos o sus componentes son reconocidos por células inmunológicamente activas, principalmente macrófagos y células endoteliales. El síndrome de respuesta inflamatoria se define por la presencia de fiebre o hipotermia, taticardia, polipnea y alteraciones de los leucocitos circulantes. El shock séptico es la forma de presentación más grave de la sepsis y se produce cuando la sepsis se asocia a hipotensión e hipoperfusión tisular. La hipoperfusión en el shock séptico, en la sepsis normalmente existe un aumento en el consumo y por ende en la demanda de oxígeno. El estado de shock se produce cuando el sistema circulatorio no es capaz de satisfacer esta mayor demanda y se da un aumento del dióxido de carbono. Las manifestaciones clínicas. Clínicamente el shock séptico puede tener presentaciones muy variables, típicamente se observa un estado hiperdinámico con aumento del gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca, mientras la resistencia vascular sistémica está disminuida. La hipoperfusión tisular puede manifestarse como hiperlatemia, oliguria, alteración del sensorio o como una hipoperfusión periférica. Sin embargo, ninguna de estas manifestaciones es específica para indicar hipoperfusión. La reanimación inicial en urgencias y otras medidas, entonces la administración de fluidos intravenosos, el uso de vasoactivos, inotrópicos, la transfusión de hemoderivados y el soporte ventilatorio. Son las medidas dirigidas no solo a la estabilización hemodinámica, sino que muy especialmente a la normalización de la perfusión. El manejo inicial de la sepsis incluye maniobras básicas de reanimación con el objetivo de restablecer una entrega adecuada de oxígeno a los tejidos, así como la administración de antibióticos y el control del foco infeccioso. En la endocarditis infecciosa, tenemos que la endocarditis es una infección del endocardio, que es el recubrimiento interno de las válvulas y cavidades cardíacas. Por lo general se produce cuando bacterias, hongos u otros gérmenes de otra parte del cuerpo, como la boca, se propagan a través del torrente sanguíneo y se adhieren a zonas dañadas del corazón. Cuando es de origen bacteriano, estas crecen formando unas estructuras características conocidas como las vegetaciones. A la hora del tratamiento farmacológico que recibió el paciente, pues él recibió muchos medicamentos, cambiaron constantemente, entonces vamos más bien a agruparlos y a hablar específicamente de los cuidados de enfermería. Entonces, para el caso de los antibióticos, vemos que se deben administrar en las horas establecidas, en las dosis correctas, sin retraso en la bomba de infusión y pasar en un rango mínimo de 2 horas para evitar la resistencia a los antibióticos.
vigilar las concentraciones plasmáticas de vancomicina, administrar por acceso venoso de buen calibre y de vía única para antibióticos, vigilar signos de flebitis química, que se mide por la escala de Maddox, vigilar función renal, en especial con altas dosis de vancomicina, alertar por signos de hipersensibilidad a medicamentos, en especial en pacientes con antecedentes de alergia a derivados de la penicilina, aplicación de los 10 correctos en la administración de los medicamentos intravenosos, explicar de manera clara y sencilla al paciente o al familiar sobre el uso de la importancia de este medicamento. Y la vancomicina, además de vigilar los niveles séricos, no se debe pasar una infusión menor a 250 cc en mínimo 3 horas por riesgo a presentar hombre rojo. Para el omeprazol tenemos que hay que administrarlo en equipo de macrogoteo, nunca directo, vigilar signos de diarrea de origen no infeccioso, administrar con precaución en personas con patologías óseas que estén consumiendo omeprazol como tratamiento crónico, especial cuidado en su aplicación en UCI, pues se asocian aproximadamente un 30% de incidencia de neumonías, vigilar su administración con medicamentos como la fenitoína o la warfarina, pues retrasa su eliminación, evitar el tratamiento conjunto con aminoglucósidos, en especial la gentamicina. La heparina de bajo peso molecular, se debe realizar periódicamente cuadros hemáticos, tiempos de coagulación por riesgo de trombocitopenia, trastornos hemorrágicos, osteoporosis en tratamiento prolongado, no administrar en pacientes con patologías hematológicas y hemorrágicas, siempre administrar por vía subcutánea para asegurar su correcta absorción de manera lenta. La técnica de administración se debe usar la aguja con ángulo de 45 grados, 90 si el paciente tiene exceso de tejido graso. El fentanilo y el midazolam, entonces en caso de retiro hacer destete para evitar efecto rebote, vigilar signos de depresión respiratoria. En pacientes con patologías pulmonares y graves pacientes politraumatizados se debe hacer un ajuste de dosis para disminuir el riesgo de efectos adversos. Siempre usar una única vía para la administración de medicamentos opioides hipnóticos y sedantes, vigilar la dosificación en pacientes con insuficiencia hepática y renal, vigilar el patrón gastrointestinal por riesgos de estreñimiento y no usar en gestantes, pues atraviesa la barrera placentaria. Para la valoración por patrones funcionales de Marter y Gordon, se evidenció y se pudo identificar, pues gracias al familiar. En el primer patrón se encuentra el familiar considera que la salud del paciente es mala. En el segundo patrón de nutrición se evidencia que el paciente solo consume dieta blanda, tiene suplemento con Ensure y necesita ayuda para la higiene. En la eliminación se da de manera espontánea al pañal. En la actividad de ejercicio pues solo realiza la terapia física. En sueño y descanso, el familiar refiere que cree que él no logra el sueño profundo, ya que se observa una respiración acelerada durante las noches, el cognitivo perceptivo, entonces hay una incomodidad por prostración en cama. En el de autopercepción, pues no aplica. El 8, rol relaciones, se ve buen apoyo familiar. El 9, la sexualidad no aplica. El 10, afrontamiento, tolerancia al estrés, pues se ve que tiene un muy buen grupo de apoyo. Y el 11, valores y creencias, la familia manifiesta que son creyentes, católicos y esto les brinda esperanza. En el protocolo de bienvenida, estancia y despedida hospitalaria, los criterios que se dieron alterados cuando se hizo la encuesta a la familiar. Ella durante la estancia percibieron situaciones incómodas. La opinión del familiar es que en la hospitalización en piso es muy incómodo, no hay privacidad y constantemente hay ruido. Si se les ofreció apoyo espiritual o emocional, ella responde que en ningún momento se nos ofreció este servicio, al contrario nos decían las cosas de una manera muy seca y la información de rutas de evacuación nunca recibió información sobre este tema. Para el plan de atención de enfermería, entonces primero vamos a ver lo más prioritario, ya que cuando yo me comuniqué con la familia fue lo que más identifiqué, que fue todo lo relacionado con el cansancio y el rol cuidador. Entonces vamos a ver primero este plan de atención de enfermería. El primer diagnóstico, cansancio del rol cuidador.
relacionado con la responsabilidad de los cuidados durante las 24 horas, la complejidad de las actividades, evidenciado por la dificultad para llevar a cabo las tareas requeridas, inquietud por la habilidad futura del cuidado para proporcionar los cuidados. El NOC, el rendimiento del cuidador principal. Entonces, el primer NIC, apoyo al cuidador principal. Las actividades son admitir las dificultades de rol del cuidador principal, estudiar junto al cuidador los puntos fuertes y débiles, enseñar técnicas de cuidado para mejorar la seguridad del paciente. La siguiente intervención, cuidados por relevo, establecer una relación terapéutica con la familia, seguir la rutina habitual de cuidados y proporcionar un programa de actividades adecuado. Y la evaluación es el bienestar del cuidador principal y la relación óptima entre el cuidador principal y cuidador de relevo. El siguiente diagnóstico de enfermería es el afrontamiento familiar comprometido relacionado con cambios en los roles de la familia, crisis situacional de la persona del rol cuidador, evidenciado por el cuidador trata de poner en práctica conductas de ayuda con resultados insatisfactorios. El NOC, apoyo al familiar durante el tratamiento. La primera intervención, fomentar la implicación familiar, identificar la capacidad de los miembros de la familia para implicarse en el cuidado del paciente, observar la estructura familiar y los roles, observar la implicación de los miembros en el cuidado del paciente. La siguiente intervención, apoyo a la familia. Entonces, valorar la reacción emocional de la familia frente a la enfermedad del paciente, ofrecer una esperanza realista, responder a todas las preguntas de los miembros de la familia o ayudarles a encontrar respuesta. La evaluación es la familia expresa deseos de apoyo al familiar, la familia expresa sentimientos y emociones de preocupación respecto al miembro enfermo. El siguiente diagnóstico, disposición para mejorar el afrontamiento, evidenciado por elige experiencias que mejoran el bienestar, el familiar de referencia avanza en dirección a la promoción de la salud, el NOC, alteración del estilo de vida del cuidador, la primera intervención, cuidados por relevo, y las actividades, controlar la resistencia del cuidador, seguir la rutina habitual de cuidado, determinar la forma de contacto con el cuidador principal. La siguiente intervención es la educación para la salud, identificar los factores internos y externos que puedan mejorar o disminuir la motivación del autocuidado, formular los objetivos del programa de educación para la salud. Y en la evaluación vemos la mejora de las relaciones familiares y realización del rol cuidador. El siguiente diagnóstico de enfermería es estrés por sobrecarga relacionado por eventos estresantes intensos, recursos inadecuados, evidenciado por expresa dificultad para funcionar, expresa problemas para la toma de decisiones, expresa sensación de temor. El NOC, factores estresantes del cuidador principal. La primera actividad es fomentar la resiliencia. Las actividades fomentar el apoyo familiar, facilitar la comunicación familiar, fomentar el desarrollo y la adhesión de rutinas tradicionales familiares. La siguiente intervención mejora el afrontamiento. Las actividades ayudar al familiar a identificar los objetos apropiados a corto y mediano plazo. Utilizar un enfoque sereno y tranquilizador, proporcionar una información objetiva respecto al diagnóstico, tratamiento y pronóstico, y la evaluación, disminuir el deterioro de las relaciones familiares, aumento del tiempo personal del cuidado. Entonces, para la primera parte de la estrategia de enseñanza, se valoró todo lo relacionado con la sobrecarga del cuidador y se hicieron algunas intervenciones. Entonces, la primera intervención que se hizo fue comunicarse con todos los familiares, con las dos hijas y la esposa, indagar sobre cómo ellos estaban involucrados en el cuidado del paciente, qué tiempo tenían y el grado de compromiso que tenían para este. Entonces, al cuidador principal también se le realizó, ella realizó de manera privada esta autovaloración. ¿Hasta qué punto el cuidado me sobrecarga? En total dio un valor de 49 puntos, que indica que presenta una sobrecarga leve, es decir, su bienestar comienza a verse afectado por el cuidado. Por lo tanto, se realizó la intervención de que se debe organizar el tiempo, entonces al cuidador principal le debe quedar tiempo para sus propias necesidades, para cuidar a su familiar,
para atender a otras personas de la familia, para sus responsabilidades laborales, para estar con amigos, etc. Entonces, junto a los miembros de la familia se elaboró un listado de los cuidados, pues a grandes rasgos de lo que el familiar requería para hacer como una distribución de las tareas. Entonces, tenemos que decidieron que al día lo pueden cuidar 2 personas, la esposa de manera permanente y las hijas en los horarios que están por fuera de la oficina, que es el mediodía y en la noche. Entonces, se especificó que pues al paciente a las 6 de la mañana inicia su higiene personal, a las 8 es la alimentación, a las 10 de la mañana se hace terapia física, a las 12 la alimentación nuevamente, a las 2 pm se debe realizar el aseo y cambio de pañal, a las 4 pm la terapia física nuevamente, a las 6 la alimentación y a las 8 se da el aseo, cambio de pañal y todo lo relacionado con el descanso. Es importante que cada 2 horas se realicen los cambios de posición, no solo en cama, sino también a silla. Los cuidados, el plan de cuidados ahora sí para en casa, específicamente del paciente. Tenemos que el diagnóstico de enfermería es disminución del gasto cardíaco relacionado con la contractibilidad y alteraciones y evidenciado por alteraciones cardíacas. El NOC, el estado circulatorio. La primera intervención son los cuidados cardíacos, indica al familiar que debe evaluar cualquier episodio de dolor torácico, realizar valoración exhaustiva de circulación periférica, los pulsos, edema, color y temperatura de las extremidades, la regulación hemodinámica. Entonces se debe indicar al familiar que debe realizar la evaluación del estado hemodinámico, la tensión arterial, frecuencia cardíaca, pulsos, aliviar las preocupaciones del familiar proporcionando una información precisa y corrigiendo cualquier idea errónea, y la evaluación es la presión arterial en rangos normales. El siguiente diagnóstico es deterioro de la ventilación espontánea relacionado con factores metabólicos, fatiga de los músculos respiratorios, la disnea, evidenciada por disnea, uso de los músculos respiratorios, el NOC, estado respiratorio. La primera intervención ayuda con la ventilación, mantener una vía aérea permeable, colocar al paciente de forma que alivie la disnea y fomentar la respiración lenta y profunda. La siguiente intervención, monitorizar la respiración. Se debe vigilar la frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo en la respiración, observar si se producen respiraciones ruidosas. La evaluación y la disnea de esfuerzo y la frecuencia respiratoria. El siguiente diagnóstico es el deterioro de la movilidad física relacionado con el deterioro cognitivo, deterioro musculoesquelético y el deterioro neuromuscular, evidenciado por la dificultad para girarse y la disnea de esfuerzo. El NOC, adaptación a la discapacidad física. La primera intervención es terapia de ejercicios, colocar a un paciente en una cama de baja altura, ayudar al paciente a sentarse en un lado de la cama para facilitar los ajustes postulares. La siguiente intervención es fomentar la mecánica corporal, determinar el grado de compromiso del paciente para aprender a utilizar las posturas correctas, fomentar el seguimiento del plan dado por fisioterapia, ayudar al familiar a identificar ejercicios posturales adecuados. La evaluación se adapta a las limitaciones funcionales y modifica los estilos de vida para adaptarse a la discapacidad. El siguiente diagnóstico es el déficit del autocuidado relacionado con el deterioro cognitivo y neuromuscular, la evidenciada por dificultad para acceder al baño de forma independiente. El NOC es la adaptación a la discapacidad física. La primera intervención es educar a la familia sobre el baño, entonces el baño en silla o cama, baño con temperatura de agua adecuada. La siguiente intervención es el mantenimiento de la salud bucal. Y las actividades es establecer una rutina de cuidados bucales, observar el color, el brillo, la presencia de restos alimenticios en los dientes. La evaluación se adapta a las limitaciones funcionales, modifica los estilos de vida para adaptarse a las discapacidades. El siguiente diagnóstico es el deterioro de la integridad cutánea relacionado con la inmovilidad física, evidenciado por alteración en la superficie de la piel, destrucción de capas de la piel. El NOC, las consecuencias de inmovilidad física, la primera intervención, los cuidados de las úlceras por presión, descubrir las características de la úlcera a intervalos regulares,
controlar el dolor, la temperatura, el edema, la humedad, el aspecto de la piel circulante. Limpia la piel alrededor con jabón suave y agua. La siguiente intervención: vigilancia de la piel, observar si hay enrojecimiento, calor extremo, edema o drenaje de la piel y mucosas, observar si hay zonas de decoloración, hematomas y pérdidas de la integridad de la piel, observar si hay zonas de presión y fricción. La evaluación: úlceras por presión. El siguiente diagnóstico de enfermería es el deterioro de la deglución, relacionado con el deterioro neuromuscular evidenciado por babeo, caída del alimento de la boca. El NOC es el estado de la deglución. La primera intervención es precauciones para evitar la aspiración, vigilar el nivel de conciencia, reflejo nauseoso y capacidad deglutoria, evaluar la presencia de disfagia y controlar el estado pulmonar. La siguiente intervención es terapia de la deglución. Con las actividades, el familiar a la hora de la alimentación debe evitar el uso de pajillas, ayudar a mantener la posición sentado, ayudar a mantener la cabeza flexionada hacia adelante y vigilar los movimientos de la lengua mientras come. La evaluación: mantiene la comida en la boca. La segunda parte de la estrategia de enseñanza fue enfocada a la educación sobre la prevención de úlceras por presión y al cuidado de estas, ya que, como recordamos, el paciente ya contaba con una úlcera por presión. Entonces, se trató la importancia de los cambios de posición cada 2 horas, por eso se manejó el reloj, la importancia de que no solo es a cama, sino también se puede trasladar a silla. Se mostraron las partes de presión del cuerpo y cuáles son las que se deben aliviar, cómo se pueden aliviar con el uso de almohadas u otros objetos. Las recomendaciones en torno a que la cama debe estar muy bien tendida siempre, no debe tener puntos de fricción o de presión, tener mucho cuidado con la ropa que se le coloca, que no esté generando marcas, que no deje enrojecimientos, estar muy pendiente de que ninguna zona del cuerpo empiece a perder color, a que se vea más pálida o a que se vea maltratada. Pues para prevenir las úlceras de presión. El resultado de esta educación fue que el paciente, pues, aunque continúa con su manejo por clínica de heridas, no ha desarrollado nuevas úlceras por presión a pesar de estar, pues, postrado en cama. Eso fue todo. Las conclusiones, qué pena. Se logró un contacto telefónico con la esposa e hijas del paciente, se aplica un proceso de valoración de Marjorie-Gordon, del cual se captan falencias en diferentes aspectos, orientando así las estrategias educativas a implementar, mejora la calidad del cuidado prestado por su familia gracias al abordaje integral que se le dio a los cuidadores principales en torno a los cuidados específicos, distribución de las tareas y a resolver dudas sobre la condición del paciente. Se logra llevar a cabo la estrategia educativa pese a las dificultades de la presentación de las mismas, ya que la familia no contaba con acceso a teléfono inteligente ni a Wi-Fi, pero se realiza por medio de llamada. Se cumple con el objetivo de implementar la enseñanza educativa y mejorar los conocimientos del paciente respecto a su enfermedad. Muchas gracias por su atención. Pido disculpas por las incomodidades en el sonido. La verdad, estos días estaba un poquito enferma y fue imposible grabar sin algunos inconvenientes. Espero que les haya gustado la presentación.